Allin Sukaya y Cachuña Chacocuna. Buenas tardes, estudiantes. Espero que estén bien todos. Bien, hoy, martes, vamos a analizar un nuevo tema que lleva por título el cómic. Tal como pueden ver, ¿no es cierto?, las imágenes. Todos en algún momento hemos leído, hemos agarrado un cómic y lo hemos estudiado o lo hemos observado. Incluso en el Facebook podemos ver imágenes donde muestran características del cómic, ¿no es cierto? Bien, vamos a pasar al origen alrededor del mundo y por último vamos a llegar a lo que es Bolivia, ¿ya? Bien, tenemos el origen del cómic. Si somos estrictos, dice, entre comillas, si somos estrictos, su origen remonta a miles de años, o sea, miles de años atrás, desde que el ser humano tuvo la necesidad de dibujar para poder explicar una historia, aventura, acontecimiento o leyenda. Bien, claramente aquí dice, si somos estrictos, ¿no es cierto? Esta oración, si somos estrictos, el origen en realidad del cómic tendría que ser hace miles de años atrás. Aquí nos muestra un ejemplo donde dice, alumbrado por una luz cimbreante de una hoguera, un viejo cazador pintaba en el fondo de una cueva una secuencia de caza. Lo hacía con un tizón acabado de extraer del fuego. Hace tal vez 14.000 años. Entonces estamos hablando que el origen del cómic en realidad vendría hace 14.000 años atrás. Bien, ¿y cómo comienza? Podría ser aquí como el ejemplo de un viejo cazador que está en una cueva y empieza a realizar dibujos. Obviamente siguiendo la secuencia de una caza que ha tenido, en sentido de un cazador. Ahí pueden ver, colgué las imágenes donde ciertamente tienen, ¿no?, características del ejemplo que se los acabo de leer. Bien, pasamos al siguiente punto, a la siguiente diapositiva. Las pinturas egipcias, las vasijas griegas, los frascos romanos, las pinturas eclesiásticas, los manuscritos medievales que relataban la vida de Jesús y de los santos no se consideran historietas. Y hay que esperar a la sátira social y política para encontrar los antecedentes reconocibles del cómic. Aquí pueden ver este tipo de vasijas son ya de la época romana, griega, de la época medieval, ¿no es cierto?, de la época egipcia. Bien, al principio no son meras caricaturas o dibujos para ilustrar una historia, o pequeñas narraciones sin solución de continuidad. Entonces, a un principio, lo primero que vemos son imágenes, ¿sí? Son imágenes que tienen secuencia, pero que raramente algunas no tienen un fin. O sea, siempre nos dejan con puntos suspensivos, como continuará, ¿no es cierto? Entonces, este es uno de los detalles de la época romana, egipcia y griega. ¿Quién inventó el cómic? Bien. Vamos a ir ahí paso por paso, ya en orden. Entonces, dice, se considera que Thomas Rowlandson, el inventor del cómic, fue en el año 1809. Entonces, Thomas es considerado como el inventor del cómic en el año 1809 con su publicación Los viejos del doctor Syntax, ¿ya? Aquí se los colgué una imagen específicamente del cómic que publicó en ese año. Seguidamente tenemos la primera novela gráfica, se publica en Suiza, inspirado en Rowlandson y animado por Goethe. El suizo Rudolf Topfer publica en 1837 Las aventuras de Obadiah Oldbuck, un libro de 40 páginas con varios dibujos en cada página y los textos al pie de los mismos. Pueden ver ahí la portada del cómic de 1837, ¿ya? Son imágenes rescatadas de internet. Bien, seguimos.
Sigue lo que es el poeta y artista alemán Wilhelm Busch, que en 1859 publica las primeras caricaturas en un periódico, el Fliegende Blatter, y una famosa historieta titulada Max y Moritz. Pueden ver ahí la portada de Max y Moritz en 1859, ¿no es cierto? Es interesante conocer ¿cómo les digo? La trascendencia que ha tenido el cómic desde un montón de años. Y estamos hablando de hace 14.000 años, ¿no? Que ha surgido. Entonces, esto ya no surge con pruebas, ¿no es cierto? Que sí hay pruebas de que ha existido puede ser en Alemania, en Francia, etc. Bien, continuamos. En 1867 aparece Ali Sloper, el primer personaje de historieta inglés, creado por Charles Ross. Ali Sloper, ahí pueden ver la imagen. Es un poco, al parecer es un personaje, ¿no es cierto? Bien, un personaje muy significativo y muy diferente al resto. Seguimos con lo que es el primer cómic moderno publicado en el mundo. Fue The Yellow Kid, el chico amarillo, el 16 de febrero de 1896, en el diario The World de Nueva York. La razón en que fue entonces que se comenzó a utilizar la expresión cómic. Una vez que es publicado The Yellow Kid, se va utilizando la expresión cómic, ¿ya? Ya se va utilizando la expresión cómic. Obviamente surgió en tal época, pero se utiliza la palabra cómic específicamente en este año. En cambio, el 12 de diciembre de 1827, afincado en Estados Unidos, Rudolf Dirks publica en The New York Journal la que se considera primera historieta, publicada en forma de tira cómica, The Katzenjammer Kids, sobre dos pillastres y su madre, mamá Katzenjammer. Bien, entonces pueden ver, al parecer son niños que están siendo castigados, ¿no es cierto? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Poco después, en 1889, se publica la primera historieta de Francia, La familia Fenouillard, de George Colomb. Y un año más tarde, el 14 de mayo de 1890, los ingleses sacan a la luz la primera revista de cómic de su país con el nombre de Comic Cuts. Bien, he ido pegando lo que son las imágenes para que tengan un poco de conocimiento, ¿no? Sobre los cómics que se está tocando ya desde épocas muy, muy antiguas. ¿Y cómo ha sido la evolución del cómic? Aquí podemos ver la evolución del cómic. Se considera que Mutt and Jeff, el 15 de noviembre de 1907, es el primer cómic que le permitió continuidad hasta 1982. Otro punto, 1910 aparece la revista The Funnies, publica el primer libro de cómic de la historia, Funnies on Parade. Francia, en cambio, sigue su propio camino. Piet Nichols, Los estafadores, Croquignol, Philochard y Robolding en el diario de Journal. Bien, estos nombres son un poquito raros. Bien, pero aquí pueden ver algunas características de los cómics. ¿No es cierto que los cómics tienen este tipo de, aquí con la flechita les indico, este tipo de detalles que son muy hematopeyas se llaman? Las explosiones, los globitos, ¿no es cierto? El tipo de letra que tiene. Estas características hacen resaltar a lo que es el cómic, ¿ya? Bien. El cómic en Bolivia. Esto es muy, muy interesante, ¿ya? Todo apunta a la década de 1960 con la aparición de la revista Cascabel. Julio Arce
Cascabel, Julio Arce dice, Cascabel se fundó mil disculpas, es con N, en 1961, si no me equivoco, y se cerró tras unos 50 números. En 1971, durante el golpe de Hugo Banzer, estaba dirigido por Raúl Rulo Valli, Ricardo Frías Cífrico, René Mallea, Rema y yo, además de otros colaboradores ocasionales. Esto es lo que indica el señor Julio Arce, ¿ya? Son palabras de él, o sea, palabras propias de él. Bien, entonces conocieron lo que es el cómic a nivel mundial, cómo se ha surgido, de qué manera se ha ido dando, cuáles han sido los primeros cómics, han conocido las imágenes de los primeros cómics y de qué manera o en qué año se ha dado el cómic en Bolivia, que es gracias a este personaje, el señor Julio Arce, y gracias a la revista Cascabel y obviamente a todos sus colaboradores. ¿Ya? Bien, entonces esta es la presentación y la explicación del tema, el cómic. No me queda más que decir que tengan una linda tarde y hasta la siguiente, chicos. Como siempre, les mando un abrazo virtual. Gracias.